Vi a mi hija inclinarse sobre la encimera y verter un polvo blanco en mi sopa. Cambié los platos sin que lo notara, y en ese segundo entendí que la línea entre familia y enemigo puede romperse con el sonido mudo de una cucharilla. No fue un impulso, fue instinto. 30 años de servicio me enseñaron que las amenazas no siempre llevan uniforme ni hablan otro idioma. A veces usan tu apellido, mantienen tu mirada un segundo de más y sonríen como si la sonrisa pudiera absolverlo todo. Esa noche de martes, 14 de mayo de 2024, las 20:37, lo sé porque el viejo reloj de pared en la cocina marcaba el segundo exacto en que el vapor del caldo me empañó los lentes. Me quedé de pie en el umbral y conté los movimientos de Teresa: abrir el pequeño frasco, inclinarlo lo justo para que cayera una lluvia mínima, mezclar con diligencia, soplar el humo del caldo como si le hablara. Luego me oyó arrastrar la silla y se giró con esa cara que ya no reconocía. Me dijo ya casi: «Papá», y yo contesté tranquila: «No hay prisa», con una voz que no era la mía, sino la del hombre que a veces todavía soy cuando el peligro se sienta a la mesa. El resto fue mecánico. Su ida a la despensa a buscar pan integral, 3 pasos míos, un gesto limpio, plato por plato, la cuchara cambiada de lado, la servilleta reposicionada donde yo suelo sentarme. 13 segundos. No más. Lo medí por el latido en mi sien izquierda. 1, 2, 3, y la certeza helada de que lo que ella había planeado para mí, ahora había empezado a caminar dentro de su cuerpo. No dije nada. Nos sentamos. Yo en mi sitio de siempre, ella frente a mí. El vapor nos separaba como una cortina tenue. Sorbimos en silencio. La radio de la cocina murmuraba noticias de tráfico en la enero de 94 y una temperatura de 12 grados centígrados con brisa del noreste. La normalidad empujaba por entrar en la escena, pero no encontró puerta. Me preguntó cómo me sentía. Dije: mejor. Ella me examinó con esa mezcla de hija preocupada y actriz nerviosa que trae el primer estreno. Intentó reírse. La risa le salió quebrada. A los 5 minutos, apoyé la cucharilla con cuidado, como quien devuelve un arma descargada a una mesa de negociación. «Voy a recostarme», dije. Ella asintió demasiado rápido. «Descansa, yo recojo». Subí los 13 escalones de madera hasta mi cuarto como si cada peldaño fuera un año de distancia entre nosotros. Cerré. Puse el pestillo. Respiré. El retrato de Margaret en la mesita, foto tomada el 3 de agosto de 2009 en Navy Pier, me sostuvo como una mano invisible. «No me dejes solo en esto», le pedí a la imagen, y el silencio fue una respuesta suficiente. El dolor no llegó. La punción en el estómago que me había tumbado más temprano se disipó como una mala radio. El resto, en cambio, se afiló. Oí los ruidos abajo: platos, agua, un vidrio contra la encimera, un silencio intermedio demasiado medido. A las 21:12 me vibró el teléfono. Mensaje de un número desconocido: «¿Te sientes mejor?». «¿Qué?». Mi hija me escribía desde la planta baja en vez de llamarme por mi nombre desde la escalera. Ese detalle me rebanó la duda en 2 mitades limpias. Había un guión y ella trataba de seguirlo. No dormí. A medianoche revisé cerraduras, ventanas, la pérgola oxidada del patio trasero donde a Teresa le gustaba colgar luces de Navidad incluso en julio. A las 0:31, otro mensaje: «No debiste ver nada. No metas a nadie más. No te conviene». Sin firma. Guardé la captura en una carpeta nueva, /evidencias /14 May MSG 001 PNG, rotular calma lo que quema por dentro, ayuda a no incendiarse completo. A las 6:07, bajé. Ella ya estaba en la cocina, pálida, abrazándose el abdomen, sudando frío pese al clima. Me vio y puso la cara de niña que usaba cuando tenía 9 años y rompía algo en el pasillo de arriba. «Papá, me siento fatal». Me serví café. El reloj marcó 6:09. El olor a café recién molido mezclado con el detergente barato de la esponja me devolvió una casa que ya no sería casa. «Ayer vi todo, Teresa», dije, sin levantar la voz. Ella intentó sonreír, un reflejo mal aprendido. «No sé de qué». Cambié los platos. La mentira se desmigajó como pan viejo. Me miró con un terror que no le conocía. «No quería», la frase chocó contra la pared. «¿Qué pusiste?». Silencio.
¿Quién te dijo que hicieras esto? Más silencio. ¿Cuánto vale tu padre? Entonces habló. Palabras cortas, entrecortadas, con un dolor real punzándole el vientre. No iba a matarte, solo a, buscó el término como quien busca salvavidas en un cuarto sin luz, solo a asustarte, a que te ingresaran. ¿Para qué? Para mover papeles. ¿Quién? No puedo. Di el nombre. Robert. Expulsé el nombre como si fuera humo contaminado. Arriba a tu cuarto. Tienes 10 minutos para meter lo que puedas en 2 maletas. Luego te vas. Papá, 9. No tengo a dónde. O llamo a la policía. Algo en mi tono le recordó que crecí dando órdenes que se cumplen o se pagan. Subió. En 8 minutos y medio bajó con 2 valijas y los ojos hinchados. En la puerta se giró. Esto no termina aquí. Hay gente que no. Teresa, la interrumpí, ya escogiste. Cerró de un portazo. La casa se quedó tan quieta que hasta el refrigerador pareció contener la respiración. La primera llamada fue a Emily Carter, nuestra abogada desde 2010, oficina en 155 North Baker Drive, piso 15, vista al lago. Mi hija intentó envenenarme anoche, dije sin entonación. Silencio al otro lado. Luego el tono profesional que a la vez te abraza y te aprieta. Ven a las 14. Trae todo lo que tengas. La segunda llamada fue a mi banco. Cambié contraseñas, revocaciones, beneficiarios. Tomé mi carpeta verde, póliza de vida $200,000, casa valuada en $510,000 según tasación de marzo, pensión. Cada cifra era un motivo. Y en manos equivocadas, una coartada. A las 9:22 toqué la tercera tecla, el número de un investigador privado, Marcus Sullivan, que Emily me había dado cuando la enfermedad de Margaret nos enseñó que lo invisible también necesita expediente. Intento de envenenamiento, amenaza por mensaje, nombre, Hubert, dije. Puedo pasar en 1 hora, respondió con voz de quien te promete bisturí sin exagerar la anestesia. Marcus llegó a las 10:36. Delgado, ojos que ven lo que otros fingen no ver, maletín discreto, una corbata gris que olía a café y calles. Dispuse la mesa del comedor como una mesa de guerra. Frasco, lo había recuperado del cesto, fotos del lugar en la encimera donde Teresa mezcló el polvo, capturas de mensajes, una libreta amarilla con líneas rectas y letras en mayúscula que siempre escribe la gente que necesita que el mundo se ponga en orden. Me pidió que contara, sin adornos, cronología, pausas, todo. Lo hice. Grabó. Tomó notas. Me hizo repetir el gesto de cambiar los platos. Cronometró. Asintió. Dioxina o digoxina, dijo después de examinar el residuo blanco adherido al borde del frasco. Cardiotónica. En dosis altas, mortal. En dosis medianas, dolor, taquicardia, vómitos, confusión. Es relativamente fácil de conseguir si alguien tiene un contacto en farmacia o tráfico de medicamentos. Lo dijo sin teatro. ¿Y Hubert? Pregunté. Abrió su portátil. Tecleó. Me giró la pantalla. Foto de fichaje policial. 32 años, sonrisa que no llega a los ojos, historial, fraude, estafa inmobiliaria, usurpación de identidad, 2 condenas menores, una causa abierta en 2022 por asociación ilícita que no prosperó. Apunta a mujeres con acceso a patrimonio familiar, añadió Marcus. Se acerca, promete arreglos, las entrena. Luego las deja con el delito en las manos y el dinero en el bolsillo de él. La rabia que había mantenido en un cajón con doble llave me golpeó como un viento viejo. No grité. A veces, el enojo más puro no hace ruido. Lo quiero fuera de la ecuación antes de que se atreva a entrar en mi casa, dije. Y a mi hija a salvo de él, aunque ahora no lo merezca. Marcus sostuvo mi mirada. Necesitamos 2 cosas, pruebas y tiempo. Yo consigo lo primero. Usted me consigue lo segundo sin exponerse. Tengo cita con mi abogada a las 14. Perfecto. Cambie su testamento hoy. Eso les quita el motor. Si el móvil desaparece, las piernas de un plan como este se vuelven de gelatina. Hice café para 2. Fue un gesto absurdo que, sin embargo,
Me sostuvo. Mientras el agua goteaba, Marcus me mostró fotos. Teresa y Hubert en un café de West Armitage Avenue, 18-12 del 7 de abril. La misma pareja en un estacionamiento decidiendo algo sobre papeles, Teresa con un sobre Manila. ¿Desde cuándo la sigue?, pregunté. No la seguía. Sigo a él. Mi trabajo y mi desgracia. Cuando me dijo el nombre, revisé su última semana. Para mi mala suerte, su última semana incluye a su hija. Me guardé la punzada, no porque no doliera, sino porque algunas punzadas son mejor gasolina que agua. A las 12:05, Marcus se fue con muestras del polvo y una copia cifrada de mis capturas. A las 12:17, la puerta vibró con un golpe seco. Nadie. Solo el viento. O eso quise creer. Cerré otra vez. Activé la alarma. Coloqué la silla de mi despacho a un ángulo que me dejara ver la entrada por el reflejo del vidrio del aparador. No iba a pelear. Iba a documentar. A las 13:10 almorcé un sándwich frío. A las 13:40 salí. Conduje los 17,3 kilómetros hasta la oficina de Emily. Tráfico soportable, luz de tarde rebotando en el vidrio de los edificios, Chicago desplegada como una cuadrícula de vidrio y vigas. Emily me recibió con la burocracia precisa de quien sabe que la precisión es una forma de compasión. Siéntate. Dime todo. Sin ahorrar adjetivos. Le di el expediente como quien entrega un arma descargada, pero lista para balística. Leyó. Subrayó. Respiró hondo. Vamos a reformular tu testamento hoy mismo, dijo. Y vamos a blindar todo. Poder médico, poderes notariales, tarjetas, claves. Teresa queda fuera. ¿Estás seguro? Sí, dije. Ella cruzó una línea. No es venganza. Es tener la casa a prueba de fuego. Entonces firmamos. Y cuando terminemos, entra el detective Reynolds. Ya le avisé. 15 aquí mismo. Firmar papeles que te amputan es firmar para vivir. Cada rúbrica se llevó un pedazo de un futuro que ya no existía. Fechas, iniciales, páginas dobles. Decidí que, si algún día este texto llega a alguien que necesite un espejo, vea en mis firmas una invitación a elegir justicia por encima de la culpa. A las 14:52, Emily dijo, listo. A partir de ahora, todo tu patrimonio va a veteranos y a 2 programas de prevención de abuso a mayores. No hay huecos. Asentí. Bien. El ascensor se abrió a las 14:59. Detective Reynolds, 50 y algo, ojos atentos, manos de quien escribe mucho y detiene lo suficiente. Le contamos todo. Vio mis capturas, el frasco, el informe preliminar de Marcus. Dijo, con esto pido órdenes de arresto por conspiración y tentativa. Pero sean prudentes. Si se enteran, pueden precipitarse. Le di acceso remoto a las cámaras que instalé la semana anterior, movimiento en entrada, pasillo y salón, y a las que instalé esa mañana, 2 discretas en esquina de techo que se confunden con detectores de humo. Trabajo fino, dijo. Hábito, respondí. Acordamos una palabra clave por teléfono que no usara nadie más, Ulna. Si yo decía Ulna, él sabía que no podía hablar y que debía enviar patrullas. Si yo decía radio, era todo lo contrario. Llegar a esos acuerdos te reconcilia con la idea de que la civilización a veces es un conjunto de palabras entre personas que se reconocen humanas. Regresé a casa a las 16:20. La luz ya era oblicua. Las sombras de los pinos del frente cortaban el césped como cuchillas largas. Preparé la mesa de café por tercera vez ese día y me senté a escribir en la libreta amarilla. Título: Informe de hechos caso TH. Hora, lugares, temperatura, sombras, olores. Lo que parece irrelevante suele ser lo que deja huella. A las 17:03, un mensaje: lo arruinaste. Devuelve lo que es nuestro o lo lamentarás. Archivado. // evidencias / 14 May / MSG 002 PNG. Llamé a Marcus. Nada. Me devolvió la llamada a las 17:19. Confirmado, digoxina. Pura. Y te confirmo otra cosa, tienen comprador para la casa. Efectivo. Cierre rápido.
La cita era para el viernes 17 a las 11 si todo salía según lo hablado. Punto. ¿Dónde? Un café en Babas. Ya pasé la info al detective. Fue ahí, con el zumbido del refrigerador componiendo una nota fija y el sol recortando las motas de polvo en el aire. Cuando respiré hondo, miré a la cámara del salón como si fuera un testigo y decidí decir esto en voz alta porque lo voy a repetir una sola vez y quiero que quede grabado. Si estás escuchando esta historia y has llegado hasta aquí, sé que ahora mismo estás con la atención clavada en mi mesa, en mi puerta y en mi teléfono. Aprovecho para pedirte algo que mantiene vivo este canal y trae estas historias a más gente. Suscríbete ahora mismo y activa la campana. No te voy a interrumpir de nuevo con esto hasta la mitad de lo que viene, y lo que viene te va a sacudir. Hecho el trato, seguimos. A las 18:02, un coche se paró frente a mi casa, motor encendido, vidrios polarizados. Nadie bajó. 5 minutos. 10. 15. A las 18:19 arrancó y se fue sin prisa. Sé reconocer un tanteo cuando lo veo. A las 19:11, Teresa. Mensaje, hablamos, por favor. Contesté, mañana a las 10, por teléfono. Si vienes a mi casa, llamaré a la policía. No estoy sola, respondió. Eso no te ayuda, escribí. No contestó. Llamé a Reynolds. Código. Normal. Te aviso si hay movimiento. Tengo un coche que pasa cada hora. Gracias. A las 23, la cerradura giró. Me levanté. La cadena estaba puesta. La puerta cedió 1 centímetro y la cadena la sostuvo. Papá, dijo la voz del otro lado. No abras. Solo quiero hablar. Por teléfono mañana. No estás entendiendo. Sí, Teresa. Entiendo más de lo que crees. Detrás de su voz, otra más baja, modulada, con la saliva estilada de quien vende seguridad como si fuera perfume. Señor Brown, soy Hubert. Hagámoslo fácil. Fácil es irse. Lo haré fácil de otra manera. La cadena vibró. Un golpe. 2. 3. El cerrojo aguantó. Ya llamé al 911, dije. Hubert rió. No, no lo hiciste. Tienes razón, respondí. Presioné el botón en la base del teléfono inalámbrico. Alarma silenciosa. Señal directa. Tiempo de respuesta promedio, 5 a 7 minutos. Oí sus pasos retirarse del porche. Silencio. Un auto arrancó sin luces. Hasta ese momento todo había sido preparación, notas, pequeños choques, tanteos. Pero la noche decidió que era turno de subir la apuesta. A las 22:41, la cámara del porche envió 3 notificaciones seguidas. 2 figuras. Pasos sigilosos que la sensibilidad del sensor volvió claros. En la pantalla del móvil vi a Teresa con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta y la vista clavada en el piso, y a Hubert mirando alrededor como quien ya ha entrado en muchas casas. Recordé la palabra. Escribí Ulna a Reynolds. Él respondió con un recibido que me sonó a metal templado. No entraron de inmediato. Dieron la vuelta a la casa. Revisaron la ventana lateral, la puerta del patio que ahora tenía una barra metálica, los marcos. Hubert sacó algo del bolsillo, herramienta, no arma, y trabajó 3 minutos el cerrojo secundario de la puerta trasera. La barra hizo su trabajo. Escuché un mierda claro. Volvieron al frente. ¿Está seguro?, dijo Teresa, y sí, escuché duda. Él estuvo en la guerra, no en mis guerras. El comentario me hizo sonreír sin alegría. Decidí no gritar ni amedrentar. Solo coloqué mi silla del salón de modo que me vieran cuando entraran. La luz de la lámpara encendida a mi izquierda me cortaba en un perfil que alguna vez usé para dar malas noticias a soldados jóvenes. Postura recta, manos visibles, mirada firme, la voz lista. A las 22:49, un pateo. El marco crujió. A la segunda patada, la madera se abrió en una astilla vulnerable, pero el cerrojo principal resistió. A la tercera, la placa de la cerradura saltó y la puerta se abrió lo justo para que el aire de fuera se pegara a mis piernas. No me moví. Dejé que me vieran. Entraron los dos. Ella primero, vacilante,
Él, con una seguridad que imitaba de memoria. En su mano izquierda, una carpeta, no un arma. En su derecha, solo los nudillos. Señor Brown, dijo con un tono que pretendía sonrisa, firmemos y nos ahorramos disgustos. Ese es el papel que lleva a la cárcel cuando lo firma el que no debe, contesté. Su hija tiene derechos. Su hija intentó envenenarme. Documentado. Teresa hizo un gesto de dolor, real o aprendido. Papá, por favor. ¿Te acuerdas del 2 de junio de 2006, cuando te enseñé a hacer sopa para tu madre? Dijiste, el ingrediente secreto es amor. ¿Dónde quedó ese secreto? No me hagas esto aquí. Ya te lo hiciste tú, Teresa. Hubert dejó la carpeta en la mesa. Escúcheme bien. Hay dos caminos. 1, firma. 2, se complica. Me acerqué medio paso, solo para que me viera bien la cara. Hay un tercero. Ustedes salen por la misma puerta por la que entraron. Y el cuarto, se quedan para que el Estado les explique las palabras allanamiento, extorsión y conspiración, punto. Él sonrió. ¿Llamó a la policía? ¿Tú qué crees? Creo que no, porque ya estarían aquí. Chicago es grande. Y yo soy rápido. Yo soy paciente. La casa contuvo la respiración de nuevo. Y aquí, justo aquí, voy a hacer algo que aprendí de los reporteros que saben poner el anuncio justo cuando no puedes ni parpadear. Si estás viviendo esta historia conmigo y quieres que más gente la encuentre, deja ahora mismo un comentario con tu teoría de quién convenció a Teresa, dale me gusta al video y comparte. Es literalmente gratis y ayuda un montón. Sigo. Hubert abrió la carpeta. Documentos con mi nombre mal copiado, cláusulas y notario, una firma mía falsificada que cualquiera con 2 ojos distinguiría a 2 metros. Fer, empezó. No terminó. Un destello azul y rojo barrió el salón. Sirenas. Cercanas. El reflejo en el cristal de la vitrina se movió como peces lumínicos. Teresa dio un paso atrás. Hubert apretó la carpeta como quien aprieta una tabla en un mar que no respeta tablas. Esto se va a poner feo, dijo. Ya está feo, respondí. Llegaron en 3 minutos y 46 segundos desde mi mensaje Ulna, un buen tiempo para un barrio como el mío a esa hora. 2 patrullas, un vehículo sin insignias, 3 uniformados, y Reynolds entrando el primero con el arma en guardia baja y los ojos arriba. Señor Brown, dijo sin apartar la mirada de los 2 intrusos, ¿está bien? Estoy en mi casa, contesté. Ellos no. Señora Teresa Brown, señor Hubert Klein, dijo un agente leyendo de una nota que ya traía impresa, están detenidos por sospecha de conspiración para cometer homicidio, tentativa de envenenamiento, allanamiento y extorsión. Teresa giró la cabeza hacia mí con un gesto que combinó odio y súplica en una ecuación imposible. Papá, ojalá esto fuera un mal sueño, le dije. Pero el veneno que echaste no sueña. Hubert intentó hablar de papeles, de derechos, de esto no es lo que parece. Reynolds levantó una ceja con la eficiencia de quien sabe cuando una frase se ha gastado por uso. Tenemos mensajes, grabaciones, testigo, informe toxicológico preliminar. Y ahora tenemos su entrada no autorizada. No tienen mi consentimiento para grabar, dijo Hubert señalando el punto donde mi cámara casi invisible respiraba en el techo. Illinois, consentimiento de una parte en domicilios privados cuando uno de los presentes es parte de la conversación. Recité, y me sorprendí repitiendo como si dijera un salmo. Yo soy esa parte. Les leyeron sus derechos. Manos atrás. Salida en fila. Pasaron junto a mí 2 sombras que alguna vez habrían sido imposibles de imaginar en mi pasillo. Cuando Teresa cruzó por delante, levantó ligeramente la cabeza. Nunca me vas a perdonar, dijo con la voz ya quebrada, no por estrategia, sino por agotamiento. Perdonar y ceder no son lo mismo, respondí. Y hoy, hija, no ceder es lo único que evita que no termine alguien como yo en un cajón por papeles que a ti ni siquiera te gustaba ordenar. Quedé con Reynolds para ir a la comisaría al día siguiente a firmar declaraciones ampliadas y entregar copias de todo, mis notas, las capturas, los horarios, el frasco, el informe de Marcus, el acta de cambio de testamento de Emily, el listado de llamadas.
Marcus me escribió a las 23:51. Bien. Los tenemos en cámara en tu puerta y en el café de babás discutiendo, el viernes 17 minutos. Grabación de audio limpia. Mañana te llevo todo impreso y en USB. Esa noche no dormí. ¿Cómo se duerme después de la cirugía sin anestesia, que es reconocer que tu hija estuvo dispuesta a apostar tu vida a un plan mal escrito por un estafador mediocre? Di vueltas. Ordené mentalmente cajas que no se pueden ordenar. La Teresa niña con rodillas raspadas y helado derramado en el sofá. La Teresa adolescente con los ojos llenos de un mundo que yo no supe explicar sin gritar. La Teresa adulta que llamó a mi puerta el 12 de abril a las 19:23 diciendo solo por unas semanas. Y en todas ellas, un hilo que no vi a tiempo. La sensación de que yo era la pared contra la que rebotaban los impulsos, no el puerto al que se regresa. A las 2:10, escribí una página que aún conservo con mancha de café en la esquina inferior, Venganza versus Justicia. Me pregunté, sin retórica, si estaba apretando a Teresa para encajarla en un molde que satisfacía mi ira o si estaba poniendo límites para salvarla de algo peor. La respuesta fue simple y brutal. Justicia es lo que evita a otras víctimas. Venganza solo me devuelve a mí un trozo de satisfacción que ni siquiera compensa el resto. Elegí justicia. Es decir, papeles, policías, audiencias, frío de pasillo, sillas duras, relatos cronológicos, memorias sin adjetivos. Elegí eso. Y en algún lugar del elegí, perdí algo que ya estaba roto. Y aún así, dormí una hora. A las 5:16, me despertó un amanecer gris con promesa de lluvia. La mañana siguiente fue una coreografía que ya conozco: ducha, café, camisa planchada, carpeta. En la comisaría de la 18ª District, firmé. Reynolds me habló del fiscal asignado, del tiempo estimado para las órdenes de cateo en el domicilio de Hubert, de la probabilidad de que apareciera más gente. No subestime las redes que se hacen alrededor del dinero fácil, dijo. Nunca la subestimo, respondí. Me mostró 2 fotos, capturas de la cámara del café. Se veía a Hubert empujando un sobre hacia Teresa. Se veía a Teresa mirando ese sobre como quien mira una cuerda que no sabe si salvará o ahorcará. Quise llorar. No lloré. A las 12:40, estaba otra vez en la oficina de Emily. Reformulamos detalles, una cláusula que también bloqueaba cualquier pretensión sanitaria o funeraria de Teresa, un documento de donación anticipada a 2 organizaciones con nombres que me gustaron porque, sin decir guerra, decían cuidado. Esto la desactiva legalmente, dijo Emily, con esa mezcla de dureza y amabilidad que siempre la hacía parecer más alta de lo que era. Lo sé. Siento tener que ser yo quien firme esto contigo. Gracias por ser tú quien lo firme conmigo. A las 14:05, Marcus entró con un sobre grande, cronología de Hubert desde el 3 de marzo, fotos fechadas, horarios, registros bancarios de movimientos en efectivo, audio transcrito de una conversación el 28 de abril donde Hubert decía digoxina, efecto 2436H, dosis X, compra en tal lugar. Lo leí con la boca seca. ¿Crees que Teresa? Empecé. No terminé. Creo que tu hija tomó decisiones horribles empujada por alguien que se dedica a empujar a gente al borde. Pero la mano que empuja no es excusa para el pie que pisa. Asentí. Gracias. ¿Quieres que me mantenga alrededor de la casa por unas noches? Sí, dije antes de que terminara la pregunta. Sí. Esa tarde volví a mi calle. Una patrulla llegó detrás de mí, siguió 2 casas más y se quedó estacionada con discreción. Llamé a mi vecino Bill, retirado como yo, aunque de otra guerra y otra vida, para decirle poco y lo suficiente: si ves algo raro, me llamas. Si ves a mi hija con ese hombre, llamas al 911 primero, a mí después. Entendido, dijo sin pedir novelas. A veces tener la edad que tenemos te da esa claridad. Cené tarde. Pasta simple. Tomé agua. Puse 3 alarmas, una que me avisara si se abría cualquier puerta, otra por movimiento en el jardín, otra que normalmente uso para recordar mis pastillas, hoy reconvertida en ancla mental, 21:30, respira. A las 21:17, mensaje de un número nuevo. Aún puedes corregir. Escribe, acepto, y negociamos. No respondí.
Guardé como // evidencias // 15 May / MSG 003 PNG. A las 22:02, otra vez el auto que no bajó a nadie. A las 22:35, mi teléfono vibró con un privado que dejé sonar. A las 22:41, los pasos que ya había oído anoche en mis huesos. Y sí, otra vez el mismo intento, como si la insistencia pudiera contra la madera. Golpe, crujido, respiración. No llamé a nadie. Ya habíamos ensayado esta escena. Marcus estaba en el callejón lateral, como habíamos acordado, con una cámara nocturna que luego nos daría un video tan claro que hasta el fiscal sonrió sin alegría en la audiencia. No entraron esa noche. Se fueron con una promesa y una amenaza. Volvemos con papeles reales, dijo Hubert. Vuelve con un abogado, le respondí por la rendija aún cerrada. Teresa no habló. Dio un paso atrás como quien aprende a retroceder de algo que arde. Cerré. Aseguré la traba nueva que instalé ese mismo día. Bebí agua. Apagué la lámpara. La casa exhaló. Yo, en cambio, inhalé lento. Me repetí en voz baja, solo para grabarme a mí mismo por dentro. La manipulación solo es poder cuando te crees débil. La verdad solo sirve si la pones por escrito. Y la justicia, aunque tarde, necesita gente despierta para llegar. Y aquí cierro esta primera mitad de la noche más larga de mi vida con una petición directa. Si esta historia te está moviendo algo, guarda este video, compártelo con alguien que lo necesite y deja un sigo aquí en los comentarios para saber hasta dónde llegaste conmigo. En la próxima parte voy a contar cómo se armó el caso, qué pasó cuando nos vimos frente a frente en el tribunal, y el final que nadie, ni siquiera yo, se imaginaba a principios de mayo. El amanecer del 16 de mayo no trajo alivio. La luz entraba a través de las persianas como si fueran cuchillas delgadas. Dormí apenas 2 horas, pero el cuerpo aprende a funcionar con menos cuando la guerra se instala dentro de tu propia casa. La cafetera cronometró su goteo a las 6:11. El olor llenó la cocina y por un instante casi creí que nada había pasado. Pero las astillas en el marco de la puerta y la cinta amarilla que habían dejado los agentes como improvisado refuerzo me recordaron que todo seguía abierto, que el enemigo ya no venía de fuera sino de dentro. Me senté en la mesa con la carpeta de Marcus delante. 47 páginas impresas, fotografías en blanco y negro con fechas, registros de cámaras, notas al margen con su letra inclinada. La cronología de Hubert estaba clara. 3 mujeres antes de Teresa, todas con bienes heredables, todas con vínculos familiares tensos. A una le había prometido matrimonio, a otra, negocios, a la tercera, protección. Las 3 terminaron con deudas, causas judiciales y el nombre de el borrado de todo. Teresa era la cuarta. Mi hija. A las 7:23 recibí la llamada de Reynolds. Voz firme, café en la garganta. Tenemos la orden de arresto. Vamos por Eloy a las 10. ¿Y por Teresa? Ella también está incluida. Pero, señor Brown, prepárese, es probable que intente venderse como víctima manipulada. ¿Y no lo fue? Pregunté, más para mí que para él. Puede serlo y cómplice al mismo tiempo. La ley no exime por ingenuidad. Colgué con una mezcla de alivio y amargura. Quería que la arrestaran, sí, pero también quería que alguien me explicara en qué momento el puente entre nosotros se había derrumbado tanto que ahora la única conversación posible era entre un fiscal y un juez. Me vestí con la misma precisión que antes de una operación militar, pantalón, camisa, cinturón, botas. No porque fuera necesario, sino porque era la única manera de recordarle al cuerpo que seguía siendo dueño de algo. Guardé en mi portafolio los documentos que Emily había preparado, el Nuevo Testamento, las revocaciones, las pruebas impresas de los mensajes. Revisé 3 veces la cámara del pasillo, batería al 96%, conexión estable. A las 9:02 llegó Marcus en su sedán gris. Entró con una carpeta nueva. Lo atraparon en un café en el centro, dijo sin preámbulos. Me mostró fotos tomadas menos de 1 hora antes. Hubert esposado, cabeza gacha, escoltado por 2 agentes. No fue violento. Sabía que lo tenían. ¿Y Teresa? Todavía no. Ella no estaba con él. Reynolds dice que la están buscando. El corazón me dio un golpe seco contra el pecho. Si no estaba con Hubert,
¿Dónde estaba? Mi instinto me dijo que podía intentar volver aquí. Y mi instinto rara vez se equivoca. Marcus me tranquilizó. Puse un coche en la esquina. Si se acerca, lo veremos antes de que toque el timbre. Asentí, aunque la calma era solo aparente. A las 10:47, golpearon la puerta. No fuerte, no violento, 3 toques suaves, como cuando Teresa era niña y quería entrar a mi despacho sin molestar. Abrí con la cadena puesta. Ahí estaba, con la cara pálida, el cabello desordenado, los ojos hinchados. Papá, no fui yo. Hubert me obligó. Déjame hablar contigo. No respondí enseguida. La miré como quien mira una foto antigua rota en pedazos. Finalmente dije: la policía te busca. Ya lo sé. Pero si me llevan ahora, van a pensar que soy igual que él. Y no lo soy. Papá, ayúdame. Su voz temblaba, pero había algo más. Un brillo en los ojos que conocía demasiado bien, el mismo que usaba cuando de adolescente intentaba manipularme con lágrimas ensayadas. Si quieres ayuda, habla con Reynolds, contesté. ¿Vas a entregarme? ¿A tu hija? La hija que conocí se fue hace tiempo, Teresa. Tú trajiste a otro en su lugar. Golpeó la puerta con el puño. No entiendes, ellos no van a parar. Si yo hablo, me matan. Hubert tiene gente. No es solo él. La frase me atravesó. ¿Gente? ¿Quién más estaba detrás? Marcus, que escuchaba desde el pasillo, me hizo un gesto de calma y marcó algo en su libreta. Entonces habla, le dije. Si tienes miedo, dilo ahora, con nombres. Ella bajó la voz hasta un susurro. Hay un hombre más. Un tal Delgado. Es quien puso el dinero para la digoxina. Hubert solo era el intermediario. Ese nombre no estaba en el dossier de Marcus. Anotó rápido. La información valía oro. Pero el tiempo no nos dio tregua. A las 11:05, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Teresa lo entendió antes que yo. Me miró con los ojos abiertos como si fueran cristales rotos. «Me entregaste», dijo. No contesté. La cadena siguió en su sitio. Los agentes subieron las escaleras, Reynolds al frente. Señora Teresa Brown, queda arrestada. Ella intentó correr, pero Marcus ya estaba en el porche. La sujetaron entre los dos. Gritó mi nombre. No abrí. Me limité a mirar por la rendija hasta que el coche se la llevó. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Me senté en el sofá, apoyé la frente en las manos y respiré. No sentí alivio. Solo vacío. Marcus se quedó conmigo. Abrió su portátil. Delgado, repitió. Ese nombre me suena. Déjeme buscar. Tecleó durante varios minutos. Finalmente giró la pantalla. Foto de archivo policial. Hombre de unos 45 años, bigote fino, traje barato. Historial, narcotráfico menor, distribución ilegal de fármacos, 2 años en prisión en 2015. Conexión confirmada, estuvo en el mismo penal que Hubert. Probablemente socios desde entonces. Me estremecí. Si había más gente detrás, el arresto de Hubert y Teresa no era el final, apenas la primera página. A las 13, me llamaron de la comisaría para confirmar mi declaración ampliada. Fui con Marcus. El edificio olía a café rancio y papeles húmedos. Me hicieron repetir todo desde el principio: la sopa, el cambio de platos, los mensajes, la visita nocturna, el intento de extorsión con documentos falsos. Reynolds grabó cada palabra. Cuando terminé, me preguntó: «Señor Brown, ¿quiere presentar cargos formales contra su hija?». La pregunta cayó como una losa. Lo miré fijo. No quiero. Pero debo. Regresé a casa al atardecer. El sol se escondía detrás de los edificios y el viento traía olor a lluvia. Marcus se despidió, prometiendo enviar un informe completo al fiscal. Me quedé solo otra vez. Cené apenas un trozo de pan. A las 21:17, el teléfono vibró con un mensaje privado. Ella no se callará. Si hablas en el juicio, lo lamentarás. Sin firma. Guardado en la carpeta de evidencias. La guerra seguía abierta.
Pasé la noche en vela. Recordé cada momento de la infancia de Teresa. Su primera bicicleta, el día que se cayó y se raspó la rodilla izquierda, como vino corriendo a mí con lágrimas y yo la levanté diciendo no pasa nada, vuelve a intentarlo. ¿En qué momento esa niña decidió que el hombre que la levantaba debía morir para que ella heredara unos papeles? El 17 de mayo amaneció con lluvia. Me puse el abrigo y fui al juzgado para la primera audiencia. El fiscal me recibió con un expediente grueso. Tenemos suficientes pruebas para sostener cargos por conspiración y tentativa. Pero Delgado está libre. Y sabemos que intentará intervenir. En la sala, vi a Teresa por primera vez desde el arresto. Estaba esposada, con un mono naranja demasiado grande para su cuerpo delgado. Me miró, y por un segundo juré que vi a la niña de la bicicleta. Pero luego bajó la cabeza. Hubert, en cambio, mantenía la sonrisa desafiante. El juez fijó una nueva fecha para la audiencia formal. Mientras salíamos, Hubert se giró hacia mí y susurró, «Esto no termina aquí, viejo». Los agentes lo empujaron hacia el pasillo, pero yo escuché cada sílaba como si fueran cuchillos. Esa tarde me reuní con Emily otra vez. Me dijo, «Prepárate, Simon. Van a intentar descreditarte. Dirán que alucinas, que inventas, que eres un veterano paranoico. Pero tenemos pruebas». Le respondí, «Que lo intenten. No me asusta la mentira, me asusta haber callado». La semana transcurrió entre declaraciones, reuniones y silencios largos. Cada noche esperaba un nuevo mensaje. No tardó, el 20 de mayo, a las 22:03, recibí un audio. La voz era masculina, ronca. «Si testificas, no vivirás para escuchar el veredicto». Lo pasé a Reynolds. Me dijo, «Eso confirma que Delgado está activo. Y ahora tenemos una línea para seguirlo». El 22 de mayo, Marcus volvió con noticias. Habían localizado a Delgado en un almacén al sur de la ciudad. Fotos, movimientos, llamadas interceptadas. «Está buscando otro contacto para presionar a testigos», explicó. «Quiere que alguien te calle antes del juicio». La tensión aumentaba. Mi casa se convirtió en fortaleza. Cámaras, alarmas, un vecino vigilante, rondas policiales. Pero el enemigo se sentía cerca, como un humo que se filtra por las rendijas. El 24 de mayo tuve que enfrentar la audiencia clave, presentación formal de pruebas. Subí al estrado. Expliqué el cambio de platos, el frasco, los mensajes. El fiscal mostró las fotos de Marcus, los audios de Hubert con Teresa, las capturas de las amenazas. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando terminé mi testimonio inicial, me pidieron que esperara para el contrainterrogatorio. El abogado de Hubert se levantó, un hombre de traje caro y sonrisa ensayada. «Señor Brown», dijo, «usted afirma haber visto a su hija envenenar la sopa. ¿A qué distancia estaba? 3 metros. ¿Y no podría haber confundido lo que vertía en el plato? No. Tengo entrenamiento para observar detalles. Y además recuperé el frasco». El abogado intentó sembrar dudas sobre mi memoria, sobre mi salud, sobre mi edad. Pero cada vez que preguntaba, yo respondía con fechas, horas, detalles. No me iba a quebrar. Y justo ahí, cuando la tensión en la sala era máxima y todos contenían la respiración, aprovecho para hablarte a ti que estás escuchando. Si llegaste hasta aquí en la historia, significa que no te despegaste ni un segundo. Y eso vale oro para este canal. Así que ahora mismo, antes de que continúe, suscríbete si no lo hiciste, deja tu like y comenta qué hubieras hecho tú en mi lugar. Porque lo que viene es el verdadero descenso al infierno. El contrainterrogatorio terminó sin fisuras. El juez pidió un receso. Salí al pasillo con Emily. «Lo hiciste perfecto», me dijo. Yo apenas asentí. Sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Delgado seguía libre, y mientras él lo estuviera, la amenaza no había terminado. Esa noche, de regreso en casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro, una foto mía tomada desde la calle, claramente esa misma tarde cuando salía del juzgado. Detrás, escrito a mano, «La próxima es desde más cerca». Me senté en el sofá,
sosteniendo la foto con manos firmes, y supe que la batalla apenas empezaba. Cuando recibí esa foto, tomada a plena luz del día mientras salía del juzgado, comprendí algo que me heló por dentro. Delgado no solo me estaba observando, quería que yo lo supiera. Era un mensaje claro: puedo acercarme cuando quiera. Me quedé sentado en el sofá con el sobre abierto sobre las rodillas. Afuera, la calle parecía normal, autos pasando, un perro ladrando en la esquina, un vecino sacando la basura. Pero el mundo había cambiado. A partir de ese momento, cada sombra era una amenaza, cada ventana un posible ojo que me espiaba. Guardé la foto en la carpeta de evidencias y llamé a Marcus. Contestó al segundo timbre. Lo esperaba, dijo sin siquiera escuchar mi voz. Encontraron la forma de decirte que saben dónde y cómo moverte. ¿Qué significa? Que van a intentar quebrarte psicológicamente antes del juicio. Hacen esto, muestran poder sin usarlo, para que empieces a cometer errores. Respiré hondo. No voy a quebrarme. Colgué y revisé cada cerradura, cada ventana, cada cámara. El protocolo militar me mantenía vivo. No era paranoia, era preparación. La diferencia entre ambos es que la paranoia te hace ver enemigos en todos lados, mientras que la preparación te hace estar listo cuando realmente aparecen. Al día siguiente, 25 de mayo, fui citado nuevamente a declarar, esta vez para ampliar la información sobre las amenazas. Llevé el sobre con la foto y se lo entregué directamente a Reynolds. Es Delgado, dije. Tiene que serlo. Él examinó la foto. La calidad es buena. Esto no es un celular barato. Es una cámara con lente largo. Lo seguimos rastreando. Pero, señor Brown, debe saber algo. Delgado tiene contactos. Hay rumores de que incluso a alguien dentro de la comisaría le pasa información. Entonces no confío en nadie que no seas tú o Marcus. Reynolds no protestó. Me entendía. En este tipo de guerras, la confianza es la primera baja. Esa noche, mientras preparaba café, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Revisé la cámara, un joven de unos 20 años, con una caja de pizza en la mano. Entrega para Simon Brown. Yo no había pedido nada. Abrí apenas la rendija de la puerta, con la cadena puesta. Se equivoca de casa. ¿No es usted el 214 de Oak Street? Sí. Pues la orden viene a este número. El chico parecía nervioso. Demasiado nervioso para ser solo un repartidor. Entonces lo noté, en el borde de la caja, un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva. Deje la caja en el suelo, ordené. Obedeció. Retrocedió unos pasos. Cerré la puerta. Llamé a Marcus. Llegó en 15 minutos. Abrió la caja con guantes. Dentro no había pizza, sino una hoja con una sola frase escrita a máquina. En el juicio nadie va a escuchar tu voz. Marcus levantó la mirada hacia mí. Es su estilo. Delgado no se mancha las manos de inmediato. Te amenaza con fantasmas, con mensajes. Pero tarde o temprano, siempre pasa de las palabras a la acción. Esa noche dormí con la pistola cargada en la mesa de noche. No era mi primera vez durmiendo armado, pero sí la primera en mi propia casa, contra mi propia sangre y sus aliados. El 27 de mayo, a las 8, Emily me llamó al despacho. Su tono era urgente. Simon, hay un nuevo movimiento. El abogado de Hubert presentó una moción para invalidar tus grabaciones de cámara, alegando invasión de privacidad. Quieren dejar fuera las pruebas clave. ¿Qué posibilidades tienen? Pocas, pero debemos estar listos. El juez escuchará argumentos mañana. Me preparé como si fuera a la guerra. Imprimí cada ley de consentimiento en Illinois, marqué con resaltador las secciones que confirmaban mi derecho a grabar dentro de mi casa. Al día siguiente, en la audiencia, el abogado de Hubert habló durante 20 minutos, usando palabras bonitas como violación de derechos civiles y abuso de confianza paterna. Yo lo escuchaba con calma, tomando notas. Cuando fue mi turno, me levanté, miré al juez y dije: Su señoría, grabé porque temía por mi vida. Y la ley de este estado permite la grabación con consentimiento de una de las partes. Yo soy esa parte. Sin esas pruebas, estaría muerto y no sentado aquí.
El juez me miró largo rato, luego asintió. La moción queda rechazada. Las grabaciones son admisibles. El abogado de Hubert bajó la cabeza. Yo respiré aliviado. Un pequeño triunfo en medio de la tormenta. Pero Delgado no se quedaba quieto. El 29 de mayo, mientras regresaba de la audiencia, noté que un coche oscuro me seguía a distancia. Giré 3 veces en calles diferentes, él giró 3 veces. Marcus me había enseñado a detectar seguimientos, y este era demasiado evidente. Apreté el acelerador, tomé un desvío hacia la comisaría más cercana y me estacioné justo frente a la entrada. El coche se detuvo a media cuadra, esperó 30 segundos y luego se fue. Informé a Reynolds. Al día siguiente, vino a mi casa con malas noticias. Delgado tiene gente vigilándote. No es solo intimidación, buscan un hueco para actuar. Debes considerar protección especial. ¿Testigos protegidos? Pregunté. Es una opción. No me voy a esconder. Esta es mi casa. Lo dije con firmeza, pero sabía que cada día que pasaba aumentaba el riesgo. El 31 de mayo, Marcus llegó con nuevas pruebas, grabaciones de Delgado reunido con otros 2 hombres en un almacén del sur. Hablaban de callar al viejo antes de que abra la boca en el estrado. Esas palabras exactas. Marcus me mostró el video. El juez no podría ignorar esa evidencia. ¿Cómo lo conseguiste? Pregunté. Tengo ojos en muchos lugares, Simon. Y Delgado confía demasiado en su invisibilidad. Esa misma noche, a las 23:15, mi casa fue atacada. Una piedra atravesó la ventana del salón. Corrí con el arma en la mano, apuntando hacia afuera. Nadie. Solo la piedra en el suelo, envuelta en un papel que decía: la próxima no será una piedra. Llamé a Reynolds. Llegó con una patrulla. Revisaron la calle. Nada. Dejaron vigilancia reforzada. Yo recogí la piedra, la guardé en una bolsa de evidencias y la etiqueté: /31 May /ataque 001. Todo debía ser documentado. El 2 de junio, Teresa pidió declarar. Emily me lo dijo con un gesto serio. Tu hija quiere hablar en la audiencia preliminar. ¿Qué va a decir? No lo sabemos. El día de la audiencia, vi cómo la traían esposada. Se levantó, temblorosa. Miró al juez, luego a mí. Fui manipulada, dijo. Hubert me convenció de que era lo único que podía hacer. No quería matar a mi padre. Solo pensé que si lo debilitaba, él podría manejar los papeles y yo tendría lo que me correspondía. Pero nunca pensé en matarlo. El fiscal la dejó hablar, y luego mostró las pruebas de las conversaciones con Hubert donde ella decía exactamente lo contrario. Si no funciona la sopa, buscamos otra forma más fuerte. El juez tomó nota. Yo me quedé mirando a Teresa. No vi arrepentimiento. Vi miedo. Y un miedo dirigido a alguien más, Delgado. Las semanas siguientes fueron una sucesión de audiencias, pruebas y amenazas veladas. Pero lo peor ocurrió el 10 de junio, cuando intentaron entrar en mi casa de madrugada. Eran las 2:37. El sensor de movimiento del jardín trasero sonó en mi celular. Miré la cámara, 2 figuras encapuchadas forzando la puerta. Activé la alarma silenciosa y me quedé en el pasillo con el arma en la mano. Los escuché susurrar, trabajar el cerrojo, maldecir. En menos de 5 minutos, llegó la patrulla. Los hombres huyeron corriendo, saltando la cerca. Uno dejó caer una mochila. Dentro había guantes, una palanca y una jeringa cargada con líquido transparente. Reynolds fue claro al día siguiente. Esto ya no es intimidación. Querían matarlo. Y rápido. Esa jeringa no era para juegos. Me senté con Emily y Marcus. Los 3 coincidimos. Delgado estaba desesperado. Sabía que si el juicio avanzaba, él también caería. Tenía que silenciarme antes. Y en ese momento entendí, el juicio ya no era solo por mi hija o por mi vida. Era una batalla entre verdad y manipulación, entre justicia y poder. Y yo no podía ceder. El 15 de junio comenzó la audiencia principal. El tribunal estaba lleno. Teresa en el banquillo, Hubert junto a ella,
Delgado entre el público, disfrazado de espectador. Sí, lo reconocí. Llevaba gafas oscuras, pero lo conocí. Marcus también lo vio. Me susurró. Está confiado. Piensa que aquí nadie lo toca. Cuando subí al estrado, sentí la mirada de los tres sobre mí. Teresa con ojos de súplica, Hubert con odio, Delgado con frialdad calculada. Conté mi historia de nuevo, esta vez con cada detalle, cada hora, cada olor. Mostré el frasco, los mensajes, la piedra, la pizza falsa, la foto tomada desde la calle. El fiscal reforzó con las pruebas de Marcus, los audios, los videos del almacén, las conversaciones interceptadas. Delgado empezó a sudar. El abogado de Hubert intentó desarmar mi relato. Preguntó si yo no estaría confundido, si no habría exagerado. Respondí con calma, con la precisión de un soldado que sabe que cada palabra es un disparo. El juez pidió un receso. Salí al pasillo. Delgado se me acercó, fingiendo hablar por teléfono. Murmuró apenas. Esto no va a terminar en la corte. Lo miré fijo. Tiene razón. Va a terminar en prisión. Esa noche, Marcus vino a quedarse en mi casa. No podemos arriesgarnos, dijo. Y tenía razón. A las 2:10, recibimos otra visita, un coche que se detuvo frente a la casa, las luces apagadas. 2 hombres bajaron. Pero esta vez estábamos listos. La policía llegó en segundos. Los detuvieron. En el maletero había armas, cinta adhesiva y esposas de plástico. Querían secuestrarlo, dijo Reynolds al revisar el coche. Era la jugada final de Delgado. Los hombres confesaron al día siguiente que habían recibido órdenes directas de él. La red se cerraba. El 20 de junio, regresé al tribunal. El fiscal pidió que Delgado fuera llamado como cómplice. El juez aceptó. Cuando lo escuché, sentí un peso caer de mis hombros. Pero Delgado no mostró miedo. Me miró y sonrió, como si la partida aún no hubiera terminado. Esa tarde, en casa, mientras escribía mi declaración final en la libreta amarilla, recibí un último mensaje desde un número desconocido. Si caigo, caes conmigo. Tú tampoco estás limpio. Me quedé mirando esas palabras. ¿Qué significaban? ¿Era un farol? ¿O tenía algo preparado para destruirme también? Y justo ahí, quiero detenerme un segundo para hablarte a ti que estás escuchando esta historia. Sé que estás al borde, que no soltaste ni un instante porque quieres saber si todo esto termina en justicia o en desastre. Te pido algo simple. Deja tu comentario diciendo si crees que Delgado realmente tiene algo contra mí, dale like si quieres que revele qué pasó en el clímax y suscríbete. Porque lo que viene ahora es el momento más oscuro, el que decide todo. Esa noche no dormí. Me quedé revisando cada recuerdo, cada documento, cada posibilidad. Si Delgado tenía algo, ¿qué podía ser? ¿Una manipulación, una mentira, una prueba falsa? ¿O acaso un secreto mío que había olvidado? El 22 de junio sería el día clave, testimonio final, sentencia preliminar. Y yo sabía que Delgado iba a jugar su última carta allí, frente a todos. La tormenta aún no había terminado. Apenas estaba en el ojo. El 22 de junio amaneció con un cielo plomizo, pesado, como si supiera lo que iba a ocurrir en la sala del tribunal. No desayuné. El estómago estaba tan cerrado que cualquier intento de comida hubiera sido una traición al cuerpo. Me puse el mismo traje azul que había usado en funerales de compañeros caídos. No era casualidad, ese día también enterraba algo. Tal vez a mi hija, tal vez la ilusión de familia, tal vez la última parte de mí que creía que aún se podía volver atrás. Emily me acompañó. Marcus ya estaba en el tribunal, sentado en la última fila, con su libreta eterna. Reynolds había prometido reforzar la seguridad porque sabíamos que Delgado iba a mover su última ficha. Y la movió. La sala estaba llena, periodistas, curiosos, familiares lejanos, funcionarios. A la derecha, en el banquillo de los acusados, Teresa con su mono naranja y Hubert con un traje barato que parecía disfraz. En el centro, el fiscal con montañas de carpetas. Y al fondo, Delgado, disfrazado de espectador común, gafas oscuras,
pero imposible de disimular su gesto de depredador acorralado. El juez abrió la sesión a las 9 en punto. El fiscal comenzó su alegato final, mostrando de nuevo las pruebas, las grabaciones de mi casa, los audios de Hubert y Teresa planeando el envenenamiento, las fotos de Marcus en el café de babas, las amenazas por mensajes, la piedra, la pizza falsa, el intento de allanamiento con la jeringa. Cada elemento era un ladrillo en el muro que se levantaba contra ellos. Cuando llegó mi turno de testificar por última vez, me levanté despacio. Caminé hasta el estrado y respiré. No hablé enseguida. Dejé que el silencio pesara. «Señor Brown», dijo el juez, «puede comenzar». Miré a Teresa. La vi más joven de lo que era. Vi en ella el reflejo de la niña que se subía a mi regazo durante las tormentas. Y por un instante quise callar. Pero después vi el rostro de Margaret en mi memoria y escuché su voz: «La verdad, Simon. Siempre la verdad». Soy un hombre viejo. Empecé, pero sé reconocer una emboscada. Lo aprendí en el ejército y lo confirmé en mi propia cocina. Vi a mi hija verter veneno en mi sopa. No fue un error, no fue un malentendido. Fue una decisión. Y la decisión me la aplicó a mí, su padre. El murmullo en la sala fue un rugido contenido. Yo seguí. Hubert fue el arquitecto. Delgado, el financista. Teresa, la ejecutora. Yo fui el objetivo. Pero no estoy aquí para llorar lo que perdí, sino para demostrar lo que intentaron hacer. Porque si no hubiera cambiado los platos aquella noche, no estaría contándoles esta historia. Y si callara ahora, estaría permitiendo que lo vuelvan a intentar con otro. El fiscal me pidió que describiera el momento exacto del cambio de platos. Lo hice, con la precisión de un informe militar: los segundos, los movimientos, el sonido de la puerta de la despensa, la cuchara reposicionada. Nadie podía rebatirlo. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado de Hubert se levantó con aire seguro. «Señor Brown, usted tiene 72 años. ¿No cree que su memoria puede jugarle una mala pasada? Recuerdo el número de serie de mi fusil M16 en 1971. También recuerdo la hora exacta en que mi hija vertió polvo blanco en mi sopa, 20:37 del 14 de mayo de 2024. Así que no, mi memoria no me juega malas pasadas». Risas nerviosas en la sala. El abogado frunció el ceño. Intentó otra línea. ¿No considera posible que su hija fuera manipulada al punto de no entender las consecuencias? Puede ser. Pero la manipulación no borra la acción. Cuando apretas un gatillo, el arma no se dispara sola. El juez asintió levemente. El abogado se sentó. Entonces ocurrió. Delgado se levantó de su asiento en el público. «Todo esto es una farsa», gritó. «Yo no tengo nada que ver». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Señor, si interrumpe otra vez será retirado». Pero Delgado no se detuvo. Sacó un sobre del bolsillo y lo agitó en el aire. «Aquí tengo pruebas de que este viejo también es un criminal». La sala estalló. Los guardias corrieron hacia él, pero Delgado abrió el sobre y arrojó papeles al aire como confeti envenenado. Caían sobre las bancas, sobre el piso, sobre los periodistas que los recogían desesperados. El juez ordenó silencio, pero el caos ya estaba sembrado. Me agaché y tomé uno de los papeles. Era una fotocopia de un informe médico antiguo, de cuando Margaret estaba enferma. Delgado había manipulado los documentos para que pareciera que yo había falseado gastos médicos para quedarme con dinero del seguro. Una mentira burda, pero en medio de la tensión, efectiva. «Vean», gritaba Delgado. «Él habla de justicia, pero también robó». Los guardias lo sujetaron. Reynolds apareció desde el fondo y lo esposó en medio de la sala. El fiscal recogió los papeles y se los entregó al juez. Emily me miró, serena. «No te preocupes», susurró. «Es un farol». El juez hojeó los documentos y levantó la vista. «Estos papeles carecen de valor probatorio. Son copias sin certificación. Además, la fiscalía ya revisó los estados financieros del señor Brown. No hay irregularidades. Este intento de difamación será agregado a la lista de cargos contra el señor Delgado».
Un murmullo de alivio recorrió la sala. Yo respiré. Delgado, en cambio, gritaba mientras lo arrastraban fuera. «Esto no termina aquí. Todos van a pagar». Sus palabras resonaron como un eco hueco. Pero en ese instante supe que sí había terminado. Al menos para él. El juicio continuó. Teresa fue llamada a declarar. Se levantó temblando. Su voz era apenas un hilo. Yo, sí, puse el polvo en la sopa. Pero no lo habría hecho sin Hubert ni Delgado. Tenía miedo. Ellos me decían que era la única salida. Que si no lo hacía, me dejarían sola, que debía probar mi lealtad. El fiscal la dejó hablar. Luego mostró las grabaciones donde ella decía con claridad, si no funciona la sopa, habrá que buscar algo más fuerte. No había salida. El juez pidió silencio. Señora Brown, su confesión parcial no borra las pruebas en su contra. Será considerado en la sentencia, pero el delito está probado. Teresa lloró. No la había visto llorar así desde que murió su madre. Y en ese llanto, por primera vez, no vi manipulación. Vi derrota. Las horas siguientes fueron un desfile de pruebas, testigos y alegatos. Marcus presentó su informe completo. Reynolds detalló las amenazas recibidas, las detenciones de los hombres de Delgado, la jeringa hallada en la mochila. Emily habló de las reformas legales que había preparado para blindar mi herencia y cómo todo ese esfuerzo había sido necesario para frenar la codicia. Cuando llegó el momento de la sentencia preliminar, el juez pidió a todos ponerse de pie. Después de escuchar los testimonios, revisar las pruebas y constatar la evidencia, dijo con voz grave, «Este tribunal encuentra a Hubert Klein culpable de conspiración para cometer homicidio, tentativa de envenenamiento y extorsión. A Teresa Brown, culpable de conspiración y tentativa, con atenuante de manipulación comprobada. Y a Carlos Delgado, culpable de instigación, amenazas, intento de secuestro y asociación ilícita». El martillo golpeó. El sonido fue como un disparo que marca el final de la batalla. La sala estalló en murmullos. Yo me quedé quieto, mirando el suelo. No sentí alegría, tampoco alivio. Sentí vacío. Un vacío frío, como cuando termina la misión y contás a los caídos. Teresa me miró al ser escoltada afuera. Sus labios se movieron sin sonido. Creo que dijo perdón. No estoy seguro. No sé si quería estar seguro. Delgado gritaba amenazas, pero ya no tenían peso. Hubert mantenía la mirada desafiante, aunque sabía que le esperaban al menos 10 años tras las rejas. Emily me puso una mano en el hombro. «¿Lo lograste?» «¿Lo logré?», pregunté, sin apartar la vista de la puerta por la que se llevaron a mi hija. «Perdí a mi familia. Salvaste tu vida. Y evitaste que siguieran lastimando a otros. Eso también es familia, Simon. La que uno elige proteger». Pasaron semanas. La sentencia final fue clara. Hubert, 10 años sin posibilidad de reducción. Delgado, 15 por reincidencia y por intento de secuestro. Teresa, 6 años, con posibilidad de libertad condicional en 4 si mostraba buena conducta. No fui a verla a la cárcel. No respondí sus cartas. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Vendí la casa. No podía seguir durmiendo bajo el mismo techo donde mi hija intentó envenenarme. Me mudé a Florida, a una comunidad de veteranos donde cada vecino sabe lo que significa tener cicatrices invisibles. Ayudo en el hospital local, aconsejo a otros ancianos que sospechan que sus propios hijos los manipulan. Les digo, no esperen. Hablen. Documenten. No permitan que el amor sea un arma contra ustedes. A veces, al atardecer, me siento en el porche y pienso en Teresa. ¿Encontrará redención? ¿O seguirá atrapada en las mentiras de los hombres que la manipularon? No lo sé. Pero entendí algo. A veces la familia no es la que te toca, sino la que decides construir. Y yo decidí construir una alrededor de la verdad, aunque duela. Miro las fotos de Margaret. Le hablo. Le digo, lo intenté. No supe salvarla. Pero me salvé a mí. Y quizás con eso salve a otros. El viento trae olor a mar. El sol se hunde en el horizonte. Y yo,
Por primera vez en meses, respiro sin miedo. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia hasta el final, te pido algo sencillo. Deja tu comentario con lo que sentiste, dale like al video y suscríbete al canal. Porque contar historias como esta no es fácil, pero saber que hay alguien del otro lado escuchando lo cambia todo. Esta fue mi verdad. Esta fue mi batalla. Y este fue el día en que la familia dejó de ser un apellido y se convirtió en una elección.